Lograr las mayorías suficientes en el Congreso de la República, que hoy es el mayor foco de la corrupción, para modificar la Ley 100 de 1993 con el propósito de que el sistema de salud deje de ser un negocio para unos pocos y pase a ser una garantía de buen servicio para todos los colombianos, independientemente de su estrato socioeconómico, poniéndole fin a esta máquina de la muerte que ha acabado con tantas vidas desde que fue aprobada por quienes hoy son dueños de la CPS y algunos que todavía ejercen como mal llamados padres de la patria desde el Congreso de la República. Por cuenta de la mercantilización de la salud, mueren cientos de maternas, niños, ancianos, enfermos crónicos, lesionados en accidentes de tránsito o laborales, enfermos del corazón, diabéticos, en crisis, entre otras vidas que se hubieran salvado si los hubiesen remitido oportunamente a los niveles de atención médica que su situación requería. Esta ley, contraria al bienestar de la sociedad, menoscabó la salud pública y es determinante en la perpetuación de la enfermedad en Colombia. Como dice el dicho popular, las acciones de la supersalud son flatulencias que se tiran al aire, expide normas e intenta aplicar sanciones. Pero como con los chivos en un corral, cuando se pone una tabla para tapar un hueco, la manada de corruptos se sale por otro lado. O como contestaba un niño a su profesor enseñando la resta con el ejemplo de unos caballos en un corral: si se escapa un caballo del corral no queda ninguno, profe, porque por donde rompe el primero rompe el resto. Donde un corrupto encuentra el quiebre a la ley, lo siguen los demás malvados. Criticaba mi profesor Julio Silva Colmenares que Colombia es un país de leyes. Nos gastamos el 50% del tiempo haciéndolas y el otro 50% buscando la manera de violarlas. Promover una modificación al contrato petrolero que parece diseñado para favorecer a las multinacionales y en contra de los intereses de los colombianos. Como en el reino animal, el león es considerado el rey supremo a pesar de la fuerza y tamaño del elefante y el hipopótamo, en el reino de las libres fuerzas del mercado que imperan en la aldea universal, el petróleo, por encima del oro, las esmeraldas, los rubíes y el coltán, es considerado rey indiscutible como motor de la industria y la economía, con corona, cetro y trono, a pesar de que se ha encontrado en algunas partes del mundo que con agua se puede reemplazar la gasolina como combustible para vehículos. Con los primeros barriles extraídos en el Pozo Las Infantas, ubicado en el Magdalena Medio, comenzó en 1918 la industria petrolera nacional a través de la concesión de mares, constituida por un colombiano y varios socios norteamericanos. A pesar de que el petróleo genera astronómicas ganancias para las compañías que se dedican a este negocio, a la vez esa riqueza es empobrecedora para las comunidades locales dueñas del suelo por donde se extrae el oro negro. Por ejemplo, de cada 100 pesos que produce el petróleo del subsuelo colombiano, 80 pesos se los lleva la multinacional y 20 le quedan a la nación. Pero eso no es de dominio público, ni se puede comprobar tan fácilmente porque es lo que se juega más por debajo de la mesa que a la vista de todos. ¿Por qué hacer este regalo a multimillonarios que no viven en este país, en lugar de retornar ese dinero a sus legítimos dueños, que somos los colombianos, que somos tan inteligentes como ellos y podemos buscar, extraer y refinar nuestro petróleo? Llevamos muchos años permitiendo que compañías como la British Petroleum Company, Chevron Petroleum Company, Equion Energía, Frontera Energy, Gran Tierra Energy, por solo mencionar algunas, vengan a sacar nuestro petróleo en lugar de nosotros mismos ponernos al frente de estos procesos para que la totalidad de las ganancias se queden en casa y dejemos de estar pendientes de las migajas que son las regalías, con cuyo nombre quieren dejar en el subconsciente de la gente que son un regalo, cuando realmente constituyen una pequeña compensación por los grandes daños causados al medio ambiente y al tejido social de las áreas de influencia. En las circunstancias actuales del mundo, si no sabemos explorar, extraer y procesar petróleo, podemos enviar profesionales colombianos a que aprendan estos oficios o contratar mano de obra experta extranjera, al lado de la cual vayan aprendiendo, si es que solos no nos atrevemos, pero siendo nosotros los dueños y capitanes del barco y no simples grumetes.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el año 2019 el petróleo crudo representó el 32,9% de las exportaciones. La tendencia se mantiene con el petróleo crudo como la mayor fuente de ingresos por exportaciones. Sin embargo, exportar barriles de crudo a valor presente del 2024 a un promedio de $74, aproximadamente 333,000 pesos, para expender gasolina a un promedio de 16,000 pesos el galón, implica que cada barril que contiene 42 galones saldría por 672,000 pesos, es decir, un recontrapésimo negocio en el que tenemos un balance desfavorable de más del 50% por cada barril de crudo vendido. Si las refinerías de Barrancabermeja, Cartagena, Orito, Apiay, Nare y Floreña no alcanzan a procesar el 100% de lo que se extrae, entonces es claro que se deben construir más refinerías para no seguir entregando nuestro petróleo en negocios con la balanza inclinada en favor de los extranjeros. Es inaplazable que Colombia, con sus reservas de más de 37,000 millones de barriles, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, comience a producir los derivados del petróleo que nos aprendimos de memoria en la escuela: gasolina, ACPM, queroseno, asfalto, grasas, parafina, nylon, teflón, cauchos, detergentes, plaguicidas, jabones, disolventes, entre otros, para suplir el mercado interno y exportar los excedentes. Igualmente, se deben revisar los contratos para la extracción de carbón, oro y demás recursos naturales de la patria que se están entregando a multinacionales extranjeras en condiciones igualmente desfavorables para los colombianos. Con ese dinero se podrá incidir positivamente sobre la calidad de vida de la gente. Permitir que se promueva el acceso a la tierra, hoy concentrada en pocas manos. La tierra no se fabrica en ninguna parte del mundo y cada vez será más costosa y escasa, porque deberá repartirse entre un número creciente de personas. Eduardo Galeano nos recuerda algo que nuestro analfabetismo político nos ayuda a olvidar. Cuando los españoles invadieron América, esas tierras eran propiedad de sus habitantes originales, los indígenas, que representaban el 100% de la población y eran dueños del 100% del territorio. Y dice irónicamente, pero con profundo sentido, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Nos dijeron: cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros la Biblia. Con los españoles en el Nuevo Mundo comenzó la extinción de los pueblos originarios, que hoy representan menos del 3,4% de la población, distribuidos en 778 resguardos, y la concentración de la tierra en manos de quienes impusieron la propiedad por la fuerza. Desde entonces, en Colombia, la tierra ha tenido pocos dueños que no la cultivan y muchos soñadores que quieren trabajarla. Según el Censo Agropecuario de 2015 del DANE, entidad gubernamental experta en maquillar cifras para presentarlas como buenas noticias, los propietarios de predios menores a 5 hectáreas poseen apenas el 5% de la tierra, mientras un 0,4% de la población, unas 200,000 personas, no familias, son dueños del 46% del territorio rural. Esto contradice abiertamente el artículo 64 de la Constitución Nacional, que ordena al Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte de los trabajadores agrarios en forma individual o asociativa. Urge buscar acuerdos con quienes poseen miles de hectáreas de tierra improductiva para adquirirlas con recursos públicos, de manera que las personas que hoy no tienen acceso a la tierra puedan ser propietarias de una parcela donde establecer huertas para el autoconsumo, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria local, regional y nacional. Se estima que Colombia tiene 1.500 millones de hectáreas de tierra. Si se hiciera una repartición aritmética, sin considerar la calidad del suelo ni su cercanía a servicios básicos, a cada colombiano le corresponderían 30 hectáreas. Sin embargo, la mayoría de colombianos no tiene ni un metro cuadrado donde puedan ser enterrados al morir. La tierra es otro monopolio que permanece en manos de unos pocos que ni la cultivan ni la dejan cultivar. Los indígenas, a quienes el Creador del universo les otorgó la tierra como legítimos propietarios, la han perdido por causas diversas, entre ellas el uso de la fuerza y la violencia armada.
Hoy muchas de esas tierras solo sirven para engordar el ego de sus dueños. Mientras tanto, grandes tragedias se presentan cuando familias humildes que no pueden comprar un terreno para vivir se ven obligadas a ocupar zonas de alto riesgo. Las inundaciones y deslizamientos agravan el sufrimiento de quienes viven sin tierra. La tierra fértil produce lo que el ser humano siembre. La tierra salvaje se convierte en tierra fértil cuando las manos del ser humano siembran agua, la trabajan y la domestican. Mientras la tierra permanezca acaparada solo para engordar unas cuantas reses y presumir grandes extensiones improductivas, los precios de los alimentos seguirán en aumento. Colombia requiere con urgencia una revolución agropecuaria que solo será posible creando condiciones reales de acceso a la tierra para familias pobres que necesitan producir sus propios alimentos, pues carecen de empleo o de medios de subsistencia. En una etapa posterior, a mediano plazo, estas mismas familias podrán comenzar a comercializar sus excedentes y así fortalecer la economía campesina. Contribuir a recuperar el estado de bienestar a través de políticas sectoriales. Al frente de cada ministerio, instituto descentralizado y demás cargos del alto gobierno deben ser nombradas las personas con mayor trayectoria, idoneidad y formación académica en el respectivo campo. Es necesario acabar con los padrinazgos políticos, las roscas y los nombramientos a dedo que han entregado la administración del país a personas ignorantes y además corruptas, cuya única credencial ha sido pertenecer a familias influyentes. En su lugar, deben liderar estos cargos personas que hayan dedicado su vida entera a estudiar, investigar y desarrollarse profesionalmente en los asuntos que competen a cada sector. Así como quien ha vivido siempre en una burbuja de abundancia, no puede sentir genuinamente el sufrimiento de millones de colombianos que luchan por sobrevivir, tampoco puede gobernar con eficacia quien carece de conocimiento profundo sobre el área que se le encarga dirigir. La ignorancia produce decisiones desastrosas. Nadie puede dar de lo que no tiene. No se puede esperar que altos funcionarios públicos que no han alcanzado los más altos niveles de conocimiento y experiencia en sus áreas tomen las mejores decisiones en beneficio de la población. Un pregrado, una especialización e incluso una maestría no bastan para garantizar liderazgo transformador. Lo deseable es que los ministros hayan publicado libros sobre el tema que les compete, que hayan sido profesores universitarios y que hayan dedicado años a reflexionar, investigar y actuar sobre los problemas reales del país. No queremos seguir viendo en la cartera de educación a personas ignorantes en pedagogía, ni en el Ministerio de Agricultura a individuos que jamás han sembrado una mata o leído un informe técnico sobre desarrollo rural. Peor aún, elegir un presidente que desconoce los principios fundamentales de la economía es condenar al país a políticas de mayor recaudo sin criterio, gasto público desbordado y devaluación constante de la moneda. Un dirigente que no domina a profundidad el área que lidera no puede proponer nada nuevo, porque para crear algo transformador, primero hay que conocer a fondo los fundamentos, los problemas y las posibilidades de ese campo. Muchos de los personajes que han gobernado hasta el año 2022 se limitaron a repetir fórmulas desgastadas, llevando la locomotora sobre los mismos rieles, pendientes apenas de que no se acabara el carbón. De ellos no puede esperarse desarrollo humano ni innovación. Colombia no puede permitirse ni un solo inepto o indolente más al frente de cargos clave. El país necesita líderes capaces, comprometidos y bien preparados, con criterio técnico y sensibilidad social para que las políticas públicas de verdad se traduzcan en mejor calidad de vida para todos los colombianos. Avanzar con mayor facilidad para mejorar la movilidad terrestre, intermunicipal y urbana, invirtiendo adecuadamente, sin que se pierda un solo peso, los recursos que actualmente se llevan las multinacionales petroleras y que el Estado deja de percibir por no refinar internamente la totalidad de nuestro oro negro.
Con esta reorientación del gasto público disminuirán las protestas y paros de agricultores, camioneros, taxistas, médicos, maestros, estudiantes, jueces y demás sectores sociales. Así, desde los cargos más bajos hasta los más altos, los funcionarios podrán concentrarse en atender los requerimientos legítimos de las organizaciones sociales, asociaciones, sindicatos y gremios. Promover un mayor compromiso del sector financiero con las clases endeudadas. Los bancos deben ajustar sus tarifas y reducir los costos por retiros en cajeros automáticos, préstamos, tarjetas de crédito y demás servicios. Sin embargo, el verdadero reto es lograr que el sector financiero pague impuestos proporcionales al capital que maneja, teniendo en cuenta que el dinero no lo produce el banco, sino el pueblo con su trabajo. Los bancos, por el contrario, lo crean de la nada mediante el crédito, que luego es aprovechado por quienes se arriesgan a emprender, construir, generar empleo y mover la economía real. Los gobernantes insisten en que sus decisiones económicas responden a las necesidades del mercado. Pero Julio Anguita ya nos advirtió que el mercado no es otra cosa que los bancos, los intermediarios financieros, la bolsa de valores, las grandes corporaciones multinacionales. El mercado mueve la mano invisible de la economía por encima incluso de los gobiernos electos democráticamente. Anguita lo resume con crudeza: el mercado no se presenta a elecciones, no da la cara, no da órdenes a la policía, pero impone la política económica como si fuera el gobernante legítimo del pueblo. Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, lo advirtió hace más de 2 siglos. Creo que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos permanentes. Si el pueblo permite que un día los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las entidades que surgirán a su alrededor despojarán a los ciudadanos de lo que les pertenece. Primero con la inflación y luego con la recesión, hasta que sus hijos despierten sin casa ni techo en la tierra que sus padres conquistaron. Lord Acton, profesor de la Universidad de Cambridge a comienzos del siglo XX, profundizó esta conciencia. La lucha dormida, latente durante siglos y que tendrá lugar tarde o temprano, es la lucha del pueblo contra los bancos. Bertolt Brecht fue más agudo aún. Robar un banco es un delito, fundarlo es un delito mayor. Y Manfred Max Neff, con toda su autoridad ética, sentenció: con el dinero que se ha usado para rescatar bancos en tiempos de crisis, se podría financiar 600 años de un mundo sin hambre. Vivimos en una época en la que los gobernantes extienden la mano del presupuesto público hacia los banqueros que lo tienen todo, pero la esconden para los pobres que no tienen nada, y Colombia no es la excepción. Aquí se prefiere salvar bancos antes que salvar personas. Esta tendencia solo podrá revertirse con la participación activa del pueblo, especialmente de quienes se han abstenido de votar por desconfianza, cansancio o desesperanza. Con el poder de ese voto ciudadano se podrán cambiar las reglas de juego de una economía diseñada para beneficiar a unos pocos en nombre de un mercado que nunca eligió el pueblo. Contar con mayor tiempo libre porque se expedirán normas para que los bancos, las oficinas públicas y en general las empresas prestadoras de servicios públicos vinculen más personal para la rápida atención a quienes requerimos de sus servicios, sin que tengamos, como actualmente sucede, que invertir medio día de nuestras vidas para hacer cualquier trámite. Que las oportunidades derivadas de la contratación estatal salgan de las pequeñas roscas cerradas de los hijos de las élites que, como las castas de los reyes, viven convencidos que nacieron para gobernar por designio divino y se asigne por mérito, con lo que se disminuirá la pobreza extrema de cerca de 10 millones de colombianos generadores de inseguridad, porque nadie está condenado a dejarse morir de hambre mientras pueda al menos robar un trozo de pan. Se buscará promover un capitalismo con responsabilidad social. A la pobreza no hay que declararle la guerra, sino la paz. La pobreza no se derrota, sino que se va acorralando de bienestar, usando los recursos públicos que son de todos y de nadie, para promover primero desarrollo humano, con el cual jalonar el desarrollo económico. Porque como lo pregona Pepe Mujica, el desarrollo económico tiene sentido si propicia la felicidad humana y si no, no. Los abstencionistas ralentizan las conquistas sociales.
Cuando un ciudadano toma la decisión de depositar su voto por una determinada persona para que lo represente en un cargo de elección popular, se presume que lo hace de una manera consciente, es decir, en uso de sus plenas facultades mentales. Pero cuando a esa persona, por ejemplo, a través de la propaganda en medios de comunicación masivos, le hacen creer y convencerse, sin que sea verdad, de que determinada persona es buena o mala para los intereses de la sociedad en que vive, entonces entra en juego el poder del subconsciente que lo lleva a tomar decisiones contrarias incluso a su propio bienestar social y económico, como suele suceder en Colombia, donde los gobernantes, como dueños de los medios de comunicación masiva, bombardean a través de la radio y la televisión la mente de los ciudadanos para hacerles creer que las personas nos dividimos entre los de derecha y los de izquierda. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, cuestiona ese viejo discurso, criticando que este mundo ya no se debate entre el capitalismo y el comunismo, porque esa guerra ya terminó hace mucho tiempo. Los ricos de Colombia, dominados por su pensamiento antiprogresista, consideran que si ellos no siguen en el poder, el país entrará en una crisis de desempleo, pobreza y violencia peor de la que se vive en ese momento. En ese estado de inconsciencia, el ciudadano parece que no oye, no ve y no siente lo que realmente está pasando política, económica y socialmente a su alrededor, y se sumerge en la indiferencia, dejando que en el escenario electoral por el control del poder se trancen en una lucha por los votos entre los que gobiernan contra los que se sienten mal gobernados, abstrayéndose de la realidad y por lo tanto sumándose de una manera no consciente a quienes durante tantos años nos han gobernado, entregándonos el país que hoy tenemos, sin trenes bala, sin grandes autopistas, sin suficientes refinerías para procesar nuestro petróleo, sin industrias para producir nuestros insumos agrícolas, con mayores importaciones que exportaciones, con un peso cerca de 5,000 veces por debajo del valor de $1 o €1, con altas tasas de desempleo e inseguridad y una gran franja de colombianos inducidos a través de sus medios de desinformación a pensar que, tal como estamos bien, por solo mencionar algunas variables de este paisaje socioeconómico. Los abstencionistas son como frenos en la rueda de la democracia porque contribuyen a hacer paquidérmico el bienestar social de los que, como ellos, no fueron bendecidos con la fortuna y buena estrella. Carecen del espíritu solidario, que es el acelerador de la convivencia armónica en sociedades desiguales. Les falta valentía social porque los cambios son para los que, a pesar de su confort, suelen tender la mano a los que precisan de su ayuda, dejando que su calidad humana se eleve por encima de su egocentrismo. Los que no votan, pudiendo hacerlo, son en cierta forma como ovejas que se hacen desentendidas frente a los lobos camuflados en la manada, consintiendo tácitamente el engaño distribuido por igual para todo el rebaño. No son conscientes de que con tan solo ejercer el derecho a votar de ahora en adelante, cada vez que haya elecciones, dejando la pereza, la cobardía, el conformismo, la irresponsabilidad, la negligencia personal y la desidia política, pueden contribuir a decidir el destino propio, el de sus familias y su país, sumándose para elegir a personas que hayan demostrado a lo largo de su vida que son excelentes seres humanos con espíritu de solidaridad y alto desarrollo moral. El despertar de la conciencia política puede permitir que se avance en un cambio o al menos unos ajustes al sistema de poder, comenzando con la renovación de la clase política tradicional corrupta a su servicio, eligiendo personas que lleguen a los poderes ejecutivo y legislativo a trabajar en favor de los 52 millones de colombianos y no solo de las clases económicas pudientes, a su vez incidiendo para que también se depure el poder judicial subalterno del poder ejecutivo que lo nombra y que también debiera ser elegido por voto popular con requisitos que invito a que pensemos para formularlos. Un país gobernado por sus mejores hombres y mujeres en pocos años logrará lo que no fue posible en estos 2 largos siglos de ineptitud y malos manejos de lo público. Reemplazar a los que no han logrado demostrar su idoneidad para dirigir el país permitirá, entre otros muchos aspectos, acelerar el proceso para llevar servicios públicos a las veredas que subsisten sin acueductos ni alcantarillados, carecen de internet y cuyas vías de acceso, en general, se encuentran sin pavimentar.
incentivar la agricultura limpia y la producción agropecuaria, eliminando la cadena de intermediarios que quedan con las ganancias, mejorando los ingresos de quienes cultivan la tierra, generar más empleo y trabajo como política pública prioritaria. Así, la gente no tendrá necesidad de robarle nada a nadie. Contar con servicios públicos de menor costo, porque se controlará la usura y las costosas reconexiones cada vez que un ciudadano no puede pagar a tiempo su factura. Controlar los exorbitantes salarios de los altos directivos de dichas empresas, los sobrecostos en la compra de insumos y la contratación de obras, entre otros factores que elevan el costo de las facturas. Disfrutar de más tiempo libre al simplificar tanta tramitología que se promueve desde el gobierno para controlar a los ciudadanos. Invertir con honradez la totalidad del presupuesto nacional para solucionar las necesidades de las comunidades, contribuyendo a elevar la calidad de vida y, por ende, el bienestar del pueblo colombiano. Ejercer un control racional a la vieja costumbre de presentar reformas tributarias que son formas legales, entre comillas, de meterle la mano al bolsillo de los colombianos al elevar los impuestos sobre lo que ganamos, sobre lo que poseemos, sobre el dinero que gastamos para vivir, porque con gente honrada al frente de los destinos del país no se requiere de tanto dinero para dirigirlo, poniéndole fin al saqueo de lo público. Cada peso que los colombianos pagan al Estado será revertido en calidad de vida. Un uso eficiente y honrado de los recursos públicos. El presupuesto nacional de Colombia para el año 2025 asciende a 523 billones de pesos. Para funcionamiento, 327,9 billones. Para inversión, 82,5 billones. El rubro más grande es el pago de la deuda externa con 112,6 billones, seguido de educación con 79 billones, salud con 67 billones, y defensa con 61 billones. Esa cantidad de dinero es muy grande, pero muchos ni siquiera nos detenemos a pensar cuánto dinero es 1 billón de pesos, y tampoco nos incomoda que los gastos de funcionamiento sean tan grandes frente a la inversión. 1 billón es igual a 1 millón de millones, o sea, un 1 seguido de 12 ceros. En números es mil. Con la cantidad de dinero de 1 solo billón de pesos a valor presente del año 2025, se pueden comprar, por ejemplo, en el departamento de Casanare, 10.000 hectáreas de tierra improductiva cerca al piedemonte llanero, sin expropiar nada a nadie, calculadas a un promedio de 100 millones de pesos, lo que alcanzaría para entregar a crédito parcelas de 1.000 metros cuadrados a 1 millón de familias, que multiplicadas por un promedio de 4 personas serían cerca de 4 millones de colombianos que tendrían donde cultivar sus alimentos y generar algunos ingresos al vender el excedente. Si se avanza hacia Paz de Ariporo, Hato Corozal u Orocue, se puede conseguir la hectárea en 50 millones, es decir, que se duplicaría la cantidad de tierra que se podría comprar con 1 billón de pesos. Si nos adentramos en el Bichada, se puede conseguir la hectárea entre 10 y 20 millones de pesos, lo que indica que con unos pocos billones de pesos se le podría dar tierra a mucha gente para que la pongan a producir alimentos. 1 billón de pesos alcanza para pavimentar un promedio de 740 kilómetros de vía, calculando cada kilómetro de carril de 3 metros de ancho a un promedio de 1.350 millones de pesos a valor presente del año 2024. Pero desde 1990 se optó por las concesiones para la construcción, mantenimiento y operación de las denominadas doble calzadas o autopistas de cuarta generación, hoy en manos de particulares. Con 1 billón de pesos se podrían construir 66 colegios, con capacidad para atender 15.000 estudiantes diarios distribuidos en 3 jornadas de 5.000 estudiantes cada una, a un costo cercano a 15.000 millones de pesos por colegio. Con 1 billón de pesos se puede pagar la matrícula universitaria a 125.000 estudiantes cada semestre, calculándola a 8 millones de pesos, dándoles la oportunidad de acceder a educación superior a los hijos de las familias que carecen de los recursos para costearla.
Con 1 billón de pesos se pueden contratar 100,000 médicos especialistas pagándoles un salario de 10 millones de pesos mensuales, de tal manera que con 12 billones de pesos se acabaría el calvario de esperar varios meses para que se asigne una cita con un médico especialista y se tenga que viajar de los municipios a la capital del departamento porque en las ciudades pequeñas y medianas no hay especialistas. 1 billón de pesos alcanza para dar trabajo a 100,000 jueces, con un salario de 10 millones mensuales, elegidos por voto popular o seleccionados rigurosamente mediante concurso de méritos por su hoja de vida intachable y su doctorado en Derecho, para ver si la justicia, hoy tan corrupta y congestionada, se pone en manos de personas idóneas que impartan justicia y no que se vendan al mejor postor. Los colombianos debemos analizar críticamente la eficiencia de los primeros mandatarios del país y su equipo de gobierno, que pudiendo con tanto dinero hacer tantas cosas en favor de su pueblo, no lo hacen. Contribuir a generar un aumento en la seguridad personal, familiar y social del país, porque entre otras variables que contribuyen al desempleo y por lo tanto a la inseguridad, se encuentran los tratados de libre comercio, los cuales se renegociarán con el propósito de favorecer el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y materias primas, buscando satisfacer el consumo nacional y la exportación de productos con valor agregado. Contar con tanta gente en edad productiva pero desocupada, que todos los días come, consume servicios públicos domiciliarios, se tiene que proteger del sol y de la lluvia, para todo lo cual se requiere dinero que no tienen, es un factor determinante de la inseguridad en la que vivimos. Por instinto animal, el ser humano busca no dejarse morir de hambre. El hambre no da espera. Cuando el estómago vacío hace insoportable la sensación que produce el hambre, se pierde la racionalidad y se hace lo que sea para calmarla, desde comer basura hasta delinquir, sin que se pretenda defender a quienes, de un raponazo, le arrebatan el bolso a una mujer. Muy seguramente esa persona no expondría su integridad física en un acto de estos si contara con cualquier forma de ingresos que le permitiera satisfacer sus necesidades primarias y llevar la comida a su familia. Si se hiciera un estudio a las personas que se dedican a robar, atracar, secuestrar y en general a delinquir, muy seguramente se va a encontrar que fue el hambre, la exclusión social, la falta de ingresos, entre otros factores, lo que los llevó a vivir esa vida que tanto mal le hace a la sociedad, generando la inseguridad que padecemos. De otro lado, no existe ninguna razón lógica para que los grupos armados al margen de la ley continúen existiendo si se cuenta con ejército, fuerza aérea, marina, policía, aviones de combate e inteligencia militar para arrinconarlos hasta que ellos mismos pidan clemencia y soliciten que se les permita desmovilizarse. No se compadece con nuestra realidad socioeconómica que importemos arroz, maíz, trigo, cebada, avena, centeno, canela, millo y otros cereales, carne de res, de cerdo, cuando tenemos tantos millones de desempleados que se pueden poner a trabajar la tierra y generar ingresos vendiendo lo que nos sobre de estos productos en mercados extranjeros. Consumir productos de otros países es como clavarle un cuchillo a la economía nacional, porque se contribuye a desangrar al país por la arteria del desempleo.